Estás inmerso en una súplica ferviente por liberación, con el alma desgarrada por la aflicción más profunda. Lloras con vehemencia, clamas con una desesperación abrumadora, suplicas al Todopoderoso para que erradique tu sufrimiento, tu dolencia, esa prueba que te oprime sin tregua ni descanso. Sin embargo, el firmamento parece guardar un silencio sepulcral, una quietud que a menudo interpretamos como indiferencia o abandono divino. Pero, ¿y si ese aparente mutismo no se debiera a que la voz de Dios no te alcance, sino porque su propósito para tu dolor es radicalmente distinto, de una magnitud y trascendencia que excede por completo nuestra comprensión inmediata? ¿Y si te dijera que el plan soberano de Dios en este preciso instante no es dispensarte de tu tribulación, no es simplemente apartarla de tu camino, sino utilizarla como un crisol ardiente para forjar en ti una transformación profunda, inalterable y eternamente valiosa? Esta es, sin lugar a dudas, una de las revelaciones más arduas de aceptar para nuestra naturaleza carnal y, al mismo tiempo, una de las verdades más gloriosas y liberadoras que el cristianismo auténtico y sin adulterar ofrece a la humanidad. Tu padecimiento no es un capricho del destino ni un percance fortuito, producto de la casualidad. Es, en esencia, una herramienta precisa, deliberada y diseñada con maestría en las manos infalibles de un Dios omnisciente, un artesano divino que conoce con absoluta exactitud el camino que traza y el objetivo final de cada una de sus acciones, incluso las más dolorosas. Este mensaje trascendente está dirigido a ti, cuya convicción espiritual se siente lacerada, amenazada y puesta a prueba por el inmenso peso de las vicisitudes existenciales que te agobian. Es para ti, que en la intimidad más recóndita de tu ser ya has discernido y comprendido, quizá con mucho dolor, que la narrativa de un evangelio fundamentado exclusivamente en la prosperidad material y el confort terrenal no es más que una falacia engañosa, una promesa cruel que se desvanece estrepitosamente ante la primera brisa de adversidad, dejando un vacío y una profunda decepción. Para ti, que en medio de un mar de lágrimas te cuestionas con angustia existencial, buscando desesperadamente la huella de la presencia divina en este torbellino implacable de dolor y desasosiego. Quizás te instruyeron que un Dios benevolente te otorgaría una existencia sencilla, apacible, exenta de contratiempos y dificultades. Y ahora, enfrentado a la dureza implacable de la realidad, tu estructura teológica se desmorona, tus fundamentos se resquebrajan como un edificio antiguo bajo el impacto devastador de un terremoto. Es justo en este punto crítico, en el filo de la navaja de la desilusión y la desesperanza, donde la fe de innumerables almas naufraga irremediablemente, perdiéndose en el abismo del vacío. Llegados a este abismo de incertidumbre y dolor, muchos concluyen erróneamente que Dios carece de bondad, que su amor es insuficiente, o que su poder es limitado e incapaz de intervenir en sus vidas, o lo que es aún más desolador y devastador para el alma, que simplemente no le importa su desdicha ni su agonía. Sin embargo, la falla fundamental no reside en la naturaleza inmutable y perfecta de Dios, en su carácter inmaculado, sino en la fragilidad inherente y la falsedad de la promesa en la que depositaron ingenuamente su confianza. Aquella promesa vacía, desprovista de la robustez de la verdad bíblica, es la verdadera raíz profunda del desencanto y la amargura que ahora los consume. Charles Spurgeon, un gigante de la fe que libró una batalla incansable contra una depresión severa y recurrentes aflicciones físicas a lo largo de toda su vida terrenal, conoció el dolor en su expresión más íntima y personal. Fue precisamente desde el seno de esa fragua ardiente de aflicción que él, con una elocuencia, una profundidad y una potencia sin parangón, proclamó la soberanía inquebrantable de Dios, incluso en los momentos más oscuros. Spurgeon no concebía el sufrimiento como un antagonista de la fe, como un elemento que la contradecía o la invalidaba, sino, por el contrario, como el fértil invernadero donde se cultiva,
se nutre y se fortalece la fe más genuina, aquella que resiste los embates más feroces de la existencia y emerge victoriosa. Es fundamental comprender que su perspectiva no era la de un estoico, sino la de un creyente que había experimentado de primera mano cómo el dolor, lejos de apartarlo de Dios, lo arrojaba más profundamente a su regazo. En esta profunda exploración de las verdades que nos sostienen en la adversidad, nos proponemos abandonar las manidas frases hechas, esos clichés vacíos que ofrecen un consuelo superficial, ilusorio y efímero que no soporta la prueba del tiempo. Con el valioso auxilio de las profundas enseñanzas de Spurgeon, buscaremos desentrañar, comprender y asimilar cómo el Altísimo emplea el yunque del sufrimiento, ese instrumento de forja divina, para esculpir y moldear en el interior de nuestro ser el carácter inmaculado de Cristo mismo, el Hijo perfecto. Lo que estás a punto de asimilar y meditar no tiene la pretensión de erradicar tu dolor de forma instantánea, ni de ofrecerte una solución mágica para que desaparezca. Sin embargo, tiene el poder transformador de dotarlo de un propósito trascendente, de infundir en ti una esperanza que, como un faro inmutable en medio de la tempestad, puede sobrevivir y resplandecer con mayor intensidad en medio de cualquier incendio devastador que azote tu vida. Esta es una promesa sólida, no una quimera. Mientras profundizamos en estas verdades esenciales que buscan fortalecer nuestra alma en los momentos de mayor prueba y vulnerabilidad, os extendemos una cordial y sincera invitación a uniros a la comunidad de Senderos del Señor, para que sigamos juntos este apasionante viaje de descubrimiento espiritual, crecimiento continuo y fortalecimiento de la fe. No te pierdas esta oportunidad de nutrir tu espíritu y encontrar compañía en el camino. La pregunta que surge entonces es crucial, vital para nuestra comprensión. ¿Cuál es la finalidad primordial del sufrimiento en la vida de un creyente, según la inmutable revelación divina? La respuesta que nos ofrece la Sagrada Escritura representa un verdadero choque, una colisión frontal con la mentalidad contemporánea, esa que asocia intrínsecamente el concepto de amor con la absoluta ausencia de cualquier tipo de dolor, incomodidad o desafío en la vida. Tendemos a concebir el sufrimiento como una señal inequívoca del abandono de Dios, como si su amor se manifestara únicamente en la provisión de una existencia placentera, fácil y sin obstáculos. Sin embargo, la voz autorizada de la Escritura nos revela que, en un sinfín de ocasiones, la aflicción es, paradójicamente, la evidencia más palpable y contundente de su paternidad activa, comprometida y profundamente amorosa. Es imperativo que comprendamos la distinción crucial y a menudo malinterpretada entre lo que es el castigo y lo que es la disciplina. Dos conceptos que, aunque relacionados con la corrección y la justicia, operan bajo principios radicalmente diferentes en el contexto de la fe y la relación con Dios. El castigo, en su acepción bíblica y teológica, se refiere a la manifestación ineludible de la ira justa de un juez divino ante la transgresión deliberada de un criminal que ha violado su ley. Es la retribución merecida por la violación de la ley divina y moral. Sin embargo, toda la carga aplastante de castigo que nuestros pecados innumerables merecían, cada ápice de la justa indignación divina y del juicio de Dios, ya fue derramado en su totalidad y de forma vicaria sobre la persona inmaculada de Cristo en la cruz del Calvario. Para aquel que ha abrazado la fe en Jesucristo, que ha puesto su confianza en su sacrificio redentor, ya no subsiste condena alguna. La deuda ha sido saldada por completo. El veredicto de culpabilidad ha sido anulado de una vez y para siempre. La disciplina, por el contrario, se erige como la corrección amorosa, pedagógica y formadora de un padre solícito y comprometido sobre un hijo amado y anhelado, a quien desea ver crecer y madurar. El Padre Celestial no nos disciplina con el propósito de condenarnos, de infligirnos daño gratuito o de señalarnos con el dedo de la acusación y la vergüenza,
sino con la intención purificadora de corregirnos, de refinarnos, de moldearnos pacientemente hasta que reflejemos con mayor fidelidad la imagen sublime de Jesús, el Hijo perfecto, quien es la cúspide de la santidad y la obediencia. La disciplina divina es una expresión de amor, no de ira. Spurgeon, con su aguda perspicacia y su don para las analogías, formularía una pregunta retórica que invita a la profunda reflexión y al examen de conciencia. ¿Acaso el orfebre arroja el oro puro al crisol ardiente porque lo aborrece, porque siente aversión o desprecio por él? La respuesta es un rotundo no, una negación categórica. Por el contrario, lo somete a la acción del fuego más candente, a las temperaturas más elevadas, precisamente porque su amor por el metal precioso es inmenso y su deseo inquebrantable es extirpar de él hasta la última partícula de escoria, de impureza, para que, una vez depurado, resplandezca con un reflejo inmaculado y perfecto de su propia gloria y valor intrínseco. Él afirmaría con convicción inquebrantable que Dios, nuestro Padre Celestial, nos introduce en el horno ardiente de la aflicción por una razón idéntica, por el mismo motivo irrenunciable y profundamente amoroso. Él nos ama con tal intensidad, con un amor tan abnegado, exigente y transformador, que no puede ni permitirá dejarnos sumidos en nuestra impureza, en nuestra imperfección espiritual o en nuestra mediocridad. Esta es la verdad sobrecogedora y al mismo tiempo profundamente reconfortante que nos revela la epístola a los Hebreos, en su capítulo 12, un pasaje clave para comprender la providencia divina en el sufrimiento. Este texto bíblico fundamental para nuestra comprensión del sufrimiento declara con una autoridad innegable: Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien el Padre no discipline? Pero si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Tu tribulación, lejos de ser una señal ominosa de que Dios te ha olvidado en el vasto universo, o que ha retirado su mirada de ti, puede ser, de hecho, la evidencia más clara y contundente de que le perteneces por derecho divino, de que te ha adoptado en su familia eterna. Es el sello inconfundible de que te ama con la pasión de un verdadero padre, un padre que se niega rotundamente a permitir que permanezcas estancado en tu condición actual, en tus imperfecciones, en tu falta de madurez espiritual, en tu mediocridad. Es un amor que corrige, que poda las ramas inútiles, que pule las asperezas de tu carácter, siempre con la mirada puesta en el crecimiento exponencial y el embellecimiento espiritual de tu alma, para que cada vez te asemejes más a Cristo. Así, la próxima vez que te encuentres en la senda del dolor, recuerda que no estás solo ni desamparado. Tu Padre está obrando en ti. Y si deseas continuar profundizando en estas verdades transformadoras que sustentan el espíritu en los momentos de mayor adversidad y fragilidad, te invitamos de corazón a que consideres unirte a la creciente comunidad de Senderos del Señor, un espacio donde la fe se nutre, la esperanza se renueva y la comprensión de Dios se profundiza día a día. Tu suscripción nos ayuda a seguir compartiendo estos mensajes vitales. Si el padecimiento que experimentamos es, en efecto, la disciplina providencial de un Padre Celestial que nos ama con un amor incondicional, entonces emerge la pregunta fundamental y más urgente: ¿cuál es la meta suprema, el objetivo final de esta corrección, a menudo dolorosa, pero siempre orientada a nuestro bien eterno? ¿Qué es aquello que el Creador está empeñado en producir en nuestro interior a través del fuego purificador de la adversidad, a través del yunque de la prueba? La respuesta a esta interrogante desvela el propósito más sublime y noble que el dolor puede ostentar en la vida del creyente, una verdad que transforma por completo nuestra perspectiva. Es una meta que nuestra cultura, obsesionada de forma insaciable con el bienestar material, el confort personal y la gratificación instantánea, jamás podría siquiera imaginar o concebir en su limitada cosmovisión y comprensión de la vida. El objetivo principal de la disciplina divina no es,
como podríamos suponer superficialmente en nuestra ignorancia, hacernos más fuertes por nosotros mismos, ni incrementar nuestra resiliencia individual frente a los desafíos, ni siquiera convertirnos en seres autosuficientes capaces de soportar cualquier embate de la vida con estoicismo. El gran premio, la sublime recompensa para la cual la disciplina del Padre nos entrena incansablemente, con una dedicación inquebrantable, es la santidad. Dios está infinitamente más comprometido con tu santidad, con tu semejanza a Cristo, que con tu felicidad terrenal, que con tu comodidad pasajera o con el confort efímero que anhelas en esta vida fugaz. Paradójicamente, el confort excesivo y la facilidad de una existencia sin desafíos suelen debilitarnos espiritualmente, nos tornan tibios en nuestro fervor y nos impulsan peligrosamente hacia una autosuficiencia ilusoria que nos aleja de Dios. Es en la fragua incandescente de la aflicción, en el crisol del sufrimiento, donde nuestras falsas seguridades, esos pilares ilusorios sobre los que construimos nuestra existencia lejos de Dios, son consumidas por el fuego purificador, revelando la verdadera base, el fundamento inamovible de nuestra fe. Es en el prensado intenso de la prueba, bajo la presión implacable de las circunstancias adversas, que se extrae, gota a gota, el aceite precioso y genuino de nuestra verdadera fe, esa que es pura, robusta y sin adulterar, sin mezclas mundanas. El sufrimiento es la herramienta soberana y magistral que Dios utiliza para destetar nuestro amor desmedido por este mundo fugaz y transitorio, con sus atracciones temporales, y para inculcar en nuestro corazón un anhelo ardiente, una sed insaciable por Él mismo y por la gloria venidera que nos espera en su presencia, una gloria eterna e inmutable. Él recurre al dolor no para castigarnos por nuestros errores, sino para purificarnos, para despojarnos de las impurezas que nos adhieren a lo terrenal y a lo pecaminoso, y de ese modo hacernos cada vez más semejantes a la perfección de Jesús, el Cordero inmolado, nuestro Redentor y Salvador. Spurgeon, con su genialidad para la metáfora y su profundo entendimiento de la naturaleza humana, solía decir que nuestros corazones son como un lago apacible. En la calma engañosa de una vida sencilla y sin sobresaltos, el agua en la superficie parece cristalina y prístina, impoluta, sin rastro de suciedad. Pero cuando la tormenta del sufrimiento agita violentamente el lago desde sus profundidades, cuando la tempestad de la adversidad lo remueve desde sus cimientos más ocultos, todo el lodo acumulado, toda la suciedad de la incredulidad, del orgullo desmedido y de los ídolos secretos que permanecían ocultos en las profundidades del alma, sube inexorablemente a la superficie, revelando nuestra verdadera condición, nuestra necesidad de purificación. Dios no desata la tormenta con el propósito malévolo de ensuciarnos, sino, por el contrario, para revelarnos la suciedad que ya habitaba en nuestro interior, para exponernos nuestras imperfecciones ocultas y nuestra verdadera dependencia de Él. Lo hace con la tierna intención de que, por medio de su gracia inmerecida, podamos arrepentirnos sinceramente, confesar nuestras faltas y ser purificados de esa escoria espiritual que nos impide crecer. Es la promesa firme y reconfortante que el autor de la epístola a los Hebreos nos asegura con total certeza y autoridad divina. Dios nos disciplina para nuestro provecho, a fin de que seamos participantes de su santidad, y prosigue, enfatizando que, aunque dolorosa en el momento presente, aunque cause lágrimas y angustia en el alma, la disciplina divina produce un fruto sereno y pacífico de justicia, una cosecha de rectitud que embellece el alma y la prepara para la eternidad. El objetivo supremo de Dios no es, en absoluto, infligirte dolor por el dolor mismo. Su meta es el fruto sagrado, esa bendita santidad que solo el dolor, administrado con sabiduría infinita por las manos amorosas de un Padre Celestial, puede producir en el corazón del creyente. Él busca hacernos más santos, más semejantes a su carácter divino, más reflejos de su gloria en este mundo. Este es, sin lugar a dudas,
un propósito glorioso y digno de toda nuestra aceptación y gratitud. Pero existe una finalidad aún más grandiosa, una que trasciende nuestra propia transformación individual y nos conecta con el plan redentor universal de Dios para la humanidad. Antes de continuar, no olvides que en Senderos del Señor estamos comprometidos a desvelar estas verdades que fortalecen tu espíritu. Considera unirte a nuestra comunidad para no perderte ningún contenido transformador. Nuestro padecimiento, estimado creyente, no se reduce meramente a nuestra experiencia personal o a nuestra santificación individual. La santificación es, por definición, la obra maravillosa que Dios realiza en nosotros, en lo más íntimo de nuestro ser, a través del sufrimiento y la adversidad. Sin embargo, la gloria de Él, su majestuosa manifestación, es lo que Él exhibe al mundo a través de nosotros, precisamente en medio de ese mismo sufrimiento, convirtiéndonos en un testimonio viviente de su poder. Tu dolor, sí, tu dolor actual, se convierte en un escenario, en una plataforma global desde la cual la obra de Dios es observada. Y un mundo incrédulo, sumido en la desesperación, la búsqueda de sentido y la ausencia de esperanza, observa atentamente, con ojos críticos y curiosos, la obra divina que se despliega en tu vida, cómo reaccionas ante la adversidad. El mundo, en su cosmovisión limitada y su falta de entendimiento espiritual, sabe perfectamente cómo sufrir sin la brújula de la esperanza. Reacciona al dolor con una desesperación abrumadora que lo consume, con una ira incontenible que lo carcome, con un cinismo corrosivo que lo aísla de los demás, o con distracciones vacías, efímeras y adictivas que solo posponen el inevitable enfrentamiento con la dura realidad. Pero cuando el mundo, con sus ojos perspicaces, contempla a un hombre o a una mujer que atraviesa el fuego más profundo de la aflicción, con el corazón desgarrado por el pesar, la pérdida y el quebranto, pero que, a pesar de todo, irradia una esperanza sobrenatural, una paz que desafía toda lógica humana y que escapa a la comprensión racional, entonces presencia algo que simplemente no puede explicar con sus propios parámetros materialistas y seculares. En esos momentos de prueba extrema, tu sufrimiento se convierte en el megáfono de Dios, en un potente instrumento de proclamación que anuncia a viva voz, sin palabras, que tu esperanza más profunda no reside en esta vida terrenal y fugaz. Proclama que tu tesoro más preciado no está acumulado en los bienes perecederos de la tierra, ni en la fama, ni en el poder, y que tu Salvador, Jesucristo, está vivo, victorioso y reinando con poder y autoridad sobre cada situación, incluso sobre tu propia tormenta. Tu serenidad inquebrantable en medio del dolor más lacerante es, en sí misma, un sermón más elocuente y poderoso que 1000 palabras cuidadosamente elaboradas y pronunciadas desde el púlpito más erudito o la tribuna más excelsa. Es un testimonio vivo que resuena en las profundidades de las almas que observan, abriendo grietas en su incredulidad. Spurgeon, con su profunda sensibilidad espiritual y su vasto conocimiento de las Escrituras, aseveraría que las estrellas de la gracia divina resplandecen con mayor intensidad y claridad en la oscuridad más profunda de la noche de la aflicción, cuando no hay otra luz. Es relativamente sencillo entonar cánticos de alabanza a Dios cuando el sol brilla con fuerza en el cenit, cuando la vida se presenta plácida y rebosante de bendiciones, cuando todo va bien. Pero el santo, ese verdadero creyente que entona himnos de adoración en medio de la noche oscura de su alma, desde el lecho de un padecimiento físico insoportable o desde la profundidad de un corazón enlutado por la pérdida de un ser querido. Ese es el testimonio que tiene el poder de silenciar a los demonios que acechan y de intrigar profundamente a los escépticos más recalcitrantes, abriendo sus corazones a la posibilidad de una fe que trasciende la lógica humana y lo visible. Dios, en su infinita sabiduría y propósito soberano, permite que el telón de terciopelo negro de nuestro sufrimiento sea extendido, no con la intención de ensombrecer,
nuestra existencia de forma permanente, sino para que sobre él pueda pintar la obra maestra dorada de su fidelidad inquebrantable y de su poder sustentador que nos sostiene en las circunstancias más adversas, demostrando su gloria. Este es el gran propósito que el apóstol Pablo, con una elocuencia divina, describe magistralmente en su segunda epístola a los Corintios, un pasaje cargado de profunda verdad y consuelo. Él nos revela que tenemos este inestimable tesoro del Evangelio, esta verdad gloriosa y transformadora, contenida en vasos de barro, en recipientes frágiles y quebradizos como lo somos nosotros, simples mortales, para que la excelencia y el poder de este mensaje sean atribuidos enteramente a Dios y no a nuestra propia capacidad, ingenio o mérito personal. Somos afligidos, sí, pero no angustiados hasta el punto del desaliento o la desesperación. Estamos perplejos, enfrentados a enigmas que escapan a nuestra comprensión humana, pero no desanimados al grado de la desesperación absoluta. ¿Por qué es posible esta paradoja? Para que la vida misma de Jesús, su carácter, su amor y su victoria sean manifestadas de forma palpable y visible en nuestra carne mortal, en nuestra existencia terrenal, sirviendo como un faro de esperanza para todos aquellos que nos observan y buscan la verdad. Y en este punto de nuestra reflexión, donde la providencia divina se revela en el dolor, te animamos a que, si aún no lo has hecho, te suscribas a Senderos del Señor y formes parte de esta travesía de fe y comprensión profunda. No te arrepentirás de este viaje espiritual. Estos, entonces, son los propósitos gloriosos y transformadores que Dios persigue a través del sufrimiento. Nuestra santidad, es decir, nuestra transformación progresiva hacia la imagen inmaculada de Cristo. Y, de manera preeminente, la manifestación de la gloria inmaculada de Dios mismo a través de nuestra debilidad y quebranto. No obstante, reconocer estas verdades en el plano teórico es una cosa, un ejercicio intelectual. Llevarlas a la práctica, vivir con ellas en medio de la tempestad, cuando el alma clama por alivio, es un desafío completamente diferente, una proeza que requiere fe y determinación. ¿Cómo podemos, en la cotidianidad de nuestras vidas, sufrir de una manera que honre a Dios y que produzca en nosotros el fruto precioso de la santidad, ese carácter que Él anhela ver en nosotros? La respuesta a esta interrogante vital no se encuentra en la adopción de una técnica de autoayuda pasajera, ni en la forzada imposición de un pensamiento positivo superficial que niega la realidad innegable del dolor. El secreto bíblico, la clave trascendental para la perseverancia inquebrantable en medio del sufrimiento, reside en un acto deliberado de fe y una disciplina constante del espíritu. Consiste en apartar resueltamente los ojos de las olas turbulentas de las circunstancias adversas y fijarlos con inamovible determinación en la persona sublime de Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe, la fuente de nuestra esperanza. Nuestra reacción natural, arraigada en nuestra naturaleza carnal, limitada y pecaminosa, ante la irrupción inesperada del sufrimiento, es mirar hacia nuestro interior, hacia la profundidad abismal de nuestro propio dolor, hacia nuestra inherente debilidad y hacia la confusión abrumadora que nos asalta, buscando respuestas en nosotros mismos. O bien, dirigimos nuestra mirada hacia el exterior, hacia el problema que se cierne sobre nosotros, un problema que a menudo percibimos como abrumador, insuperable e imposible de resolver. Ambas perspectivas, tanto la introspección obsesiva y egocéntrica como la fijación exclusiva en el problema externo, nos conducen irremediablemente al mismo destino, la desesperación más profunda y desoladora, sin salida. Mirar hacia uno mismo en el sufrimiento es contemplar a un pecador frágil, vulnerable y débil, incapaz de superar por sí solo las adversidades de la vida. Mirar hacia las circunstancias es ver un problema que se eleva como una montaña insuperable, un obstáculo infranqueable que nos condena al fracaso y a la derrota. La fe, sin embargo, nos convoca a un acto radicalmente distinto.
contracultural. Nos llama a elevar nuestra mirada, a contemplar a Cristo, a ese Jesucristo que en este mismo instante se halla sentado a la diestra del Padre, gobernando soberanamente sobre cada minucioso detalle de tu tormenta personal. Un Cristo que ya ha vencido definitivamente el pecado, la muerte y el infierno con su sacrificio redentor en la cruz. Tu dolor, por más intenso, lacerante y abrumador que sea, no representa la realidad final, la última palabra sobre tu existencia ni sobre tu destino. La soberanía inquebrantable de Dios y la victoria definitiva de Cristo son la verdad que prevalece y que perdurará por la eternidad, sin importar las circunstancias presentes. Spurgeon, con su elocuencia característica y su profunda sabiduría, diría que el creyente sumido en el sufrimiento es comparable a un marinero que se encuentra en medio de una tormenta furiosa, con olas gigantescas que amenazan con engullir y hundir su embarcación en las profundidades del abismo. Si este marinero, presa del pánico y la desesperación, se queda mirando fijamente las olas monstruosas que se elevan a su alrededor, será paralizado por el miedo, la desesperación se apoderará de él y su barco naufragará. Pero si, en medio de la vorágine, fija sus ojos inquebrantables en la brújula, ese instrumento que apunta firmemente hacia el norte, sin importar cuánto se balancee y se sacuda el barco bajo los embates de la tempestad, entonces podrá navegar con seguridad, manteniendo el rumbo hacia su destino final, el puerto seguro. Cristo y su palabra son, para nosotros, esa brújula infalible, la guía inmutable en el océano tempestuoso de la vida. Es el mandato claro e ineludible del autor de la epístola a los Hebreos, en su capítulo 12, un llamado a la acción y a la perseverancia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Por qué debemos hacer esto? Porque Él mismo, por el gozo que le estaba propuesto, soportó la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Él no solo nos señala el camino a seguir con su ejemplo, Él mismo es el sendero andado, la senda que debemos transitar con fe y valentía. Él se erige como nuestro ejemplo supremo, el modelo a imitar en medio del padecimiento, y lo que es aún más vital, Él es nuestra fuente inagotable de poder, la fortaleza sobrenatural que nos capacita para perseverar y vencer en cada prueba. Pero, ¿qué aspectos específicos debemos contemplar en la persona de Jesús cuando estamos sumidos en el sufrimiento, cuando el alma está quebrantada? La respuesta a esta interrogante crucial tiene dos vertientes fundamentales, dos partes que tienen el poder de transformar por completo nuestra perspectiva y nuestra experiencia del dolor, abriendo las puertas a una esperanza genuina. Y es precisamente sobre esto que continuaremos dialogando a continuación. Te invitamos a permanecer conectado a Senderos del Señor, tu fuente de inspiración y fortaleza en el viaje de la fe. Cuando fijamos nuestra mirada en la persona de Jesús en medio de la adversidad, cuando el dolor nos acosa sin piedad y las preguntas abundan en nuestra mente, ¿hacia qué aspecto de su ser divino y humano debemos dirigir nuestra atención de forma específica y deliberada? La Sagrada Escritura nos invita a una doble contemplación, a una mirada bifocal que abarca tanto el pasado como el futuro, la humillación indescriptible como la gloria majestuosa. En primer lugar, nos insta a mirar hacia atrás, a los padecimientos inauditos que Él experimentó en la cruz del Calvario, el lugar de su sacrificio redentor. En segundo lugar, nos exhorta a elevar nuestra mirada y a contemplar hacia adelante su gloria majestuosa en el trono celestial, donde reina victorioso. Al dirigir nuestros ojos hacia sus sufrimientos, encontramos dos pilares inquebrantables de consuelo, comprensión y esperanza: la empatía divina y la perspectiva trascendente que reubica nuestro dolor. Hallamos empatía porque, al observar su agonía, su quebranto, su abandono, nos damos cuenta de que no tenemos un Salvador distante, indiferente e incomprensivo, ajeno a nuestras tribulaciones, un Dios que no comprende la profundidad de nuestro dolor.
Por el contrario, poseemos un sumo sacerdote compasivo y misericordioso, uno que es plenamente capaz de compadecerse de nuestras debilidades humanas, que fue tentado en todo, al igual que nosotros, aunque sin pecado ni mancha alguna. Él conoce la traición más amarga, el dolor físico más lacerante, la soledad más profunda que el alma puede experimentar y la angustia más desgarradora que un ser humano puede soportar. Él entiende, en la plenitud de su experiencia humana y divina, lo que significa padecer. No estás solo en tu dolor, su presencia te abraza, te comprende y te sostiene. Y encontramos perspectiva porque, al comparar su sufrimiento con el nuestro, nos percatamos de que nuestra aflicción, por más pesada y abrumadora que nos parezca en este momento, es la disciplina amorosa y pedagógica de un Padre Celestial sobre un Hijo amado, una corrección con propósito y siempre para nuestro bien, mientras que su padecimiento fue la manifestación de la ira aplastante y justa de un juez divino sobre el sustituto perfecto que tomó nuestro lugar, absorbiendo toda la pena y el castigo que nosotros merecíamos por nuestros pecados. Esta verdad nos humilla profundamente y nos previene de caer en la trampa corrosiva de la autocompasión, que solo nos hunde más. Posteriormente, al dirigir nuestra mirada hacia su gloria, al contemplar el sepulcro vacío que proclama su victoria rotunda sobre la muerte y al trono majestuoso en el cielo, donde reina en poder y autoridad ilimitados, encontramos otras dos realidades transformadoras: poder y esperanza inquebrantable. Hallamos poder, porque el mismo poder omnipotente del Espíritu Santo que lo resucitó victoriosamente de entre los muertos es el poder sobrenatural que ahora habita en nosotros, en cada creyente genuino, capacitándonos y sosteniéndonos en medio de nuestras pruebas, infundiéndonos fuerza para cada día y cada desafío. Y hallamos esperanza, porque su resurrección gloriosa es la garantía inquebrantable de la nuestra. Su triunfo absoluto sobre la muerte, el infierno y el pecado es la promesa irrefutable de que la muerte, con su aguijón, no tendrá la última palabra sobre nuestras vidas, sino la vida eterna. El hecho inmutable de que Él reina hoy, en este preciso momento, es la certeza absoluta de que está orquestando con su sabiduría infinita cada una de nuestras pruebas, cada adversidad, cada detalle de nuestro dolor, siempre para nuestro bien eterno y para la manifestación de su inigualable gloria ante un mundo que observa. Spurgeon, con la sabiduría que le caracterizaba y una profunda comprensión de la condición humana, nos exhortaría con vehemencia: «Oh, alma afligida, dirige tu mirada al Getsemaní, contempla el sudor de sangre que brotó de su frente en su agonía, y tu propia prueba te parecerá más ligera, de menor peso, comparada con su inmenso sacrificio. Mira al sepulcro vacío, pues allí yace, derrotada y sin poder, la propia muerte. Allí está el fin del aguijón, esta doble mirada, este enfoque simultáneo en la cruz y en el trono de Cristo, es el secreto revelado para la verdadera perseverancia del creyente. Esta contemplación dual, que abarca el sacrificio humillante y la majestad reinante de Cristo, genera en nosotros algo que el mundo, en su limitada comprensión y su visión materialista, no puede entender ni procesar, algo que lo deja perplejo y sin respuestas lógicas. La doble mirada a la cruz redentora y al trono soberano de Cristo produce en lo más íntimo de nuestro ser el fruto más precioso y extraordinario que se puede hallar en un mundo caído y sumido en la desesperanza. La auténtica esperanza cristiana, que es firme, inamovible e inquebrantable. Y es imperativo que comprendamos con urgencia y claridad que la esperanza cristiana es, en su esencia misma, radicalmente diferente de la esperanza que el mundo, en su superficialidad, ofrece y promueve con tanto ahínco. La esperanza que el mundo profesa es, en el fondo, un mero optimismo infundado, un deseo incierto, un ojalá que las cosas salgan bien por sí solas, una frágil expectativa de que las circunstancias mejorarán por arte de magia, sin intervención divina ni esfuerzo personal. Y precisamente por ello, es una esperanza efímera,
una esperanza que inevitablemente se desvanece y muere cuando las circunstancias, en lugar de mejorar, empeoran drásticamente, llevando a la desilusión, la amargura y la derrota. La esperanza cristiana, por el otro lado, no es un simple optimismo ingenuo, es una certeza inamovible, una convicción profunda. No se basa en el condicional y sí o ojalá, sino en el inquebrantable y rotundo porque Él. No es la esperanza de que el sufrimiento concluirá pronto, aunque anhelemos su fin y roguemos por él, sino la certeza absoluta de que, aunque la prueba no cese en el corto plazo, Dios permanece en control soberano de cada situación, y nuestra victoria final, nuestra redención completa, está garantizada por la resurrección gloriosa de Jesús, que selló nuestra victoria sobre el pecado y la muerte. Spurgeon, con su agudeza metafórica, diría que la esperanza del mundo es como una telaraña delicada y hermosa que brilla bajo la luz del sol de la prosperidad y la facilidad, pero que es implacablemente destruida por la más mínima tormenta de aflicción, desvaneciéndose al primer embate, sin dejar rastro. La esperanza cristiana, sin embargo, es como el ancla del alma, una ancla firme, segura e inamovible, como bien lo expresa la Escritura en el libro de Hebreos. Un ancla, recordemos, no detiene la tormenta. El barco, que representa nuestra alma, aún se moverá violentamente. Las olas seguirán golpeando con furia implacable contra el casco. La angustia persistirá, pero el ancla, clavada en la roca invisible que es Cristo, asegura que el barco, a pesar de la violencia en la superficie, permanezca inamovible, anclado a la solidez de lo eterno, a la promesa de Dios. Por eso, el apóstol Pablo, con una declaración que a la mente mundana puede sonar a locura o sin razón, puede afirmar con gozo inefable: nos gloriamos también en las tribulaciones. ¿Por qué es posible tal paradoja, tal aparente contradicción? Porque él sabe, por experiencia personal y por revelación divina, que la tribulación, cuando es afrontada por el creyente con la mirada puesta en Cristo y su victoria, produce perseverancia. Y la perseverancia, a su vez, forja un carácter probado y aprobado, un carácter que finalmente engendra una esperanza inquebrantable, que no decepciona, y concluye con una verdad liberadora y profundamente consoladora. La esperanza no nos desfrauda ni nos avergüenza, porque no se basa en nuestros deseos fugaces, sino en el amor inmutable de Dios, que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, y en la victoria garantizada de Cristo sobre el pecado y la muerte. Si estas palabras resuenan en tu corazón y te impulsan a buscar una fe más profunda y robusta, te recordamos que en Senderos del Señor encontrarás más recursos para nutrir tu espíritu y fortalecer tu caminar cristiano en estos tiempos desafiantes. Hemos llegado, entonces, al punto culminante de nuestra argumentación, al clímax de esta profunda reflexión sobre el sufrimiento y su propósito divino en la vida del creyente. A lo largo de este viaje espiritual, hemos discernido el propósito redentor y transformador que Dios asigna al dolor. Hemos explorado el camino ineludible de la perseverancia en medio de la adversidad más acuciante, y hemos descubierto el fruto glorioso de la esperanza que brota de esa perseverancia, una esperanza que es segura y firme. Ahora, en este instante decisivo, la elección final se presenta ante ti, ineludible, personal e irrevocable. Permítenos, entonces, colocar estos dos caminos, estas dos formas radicalmente diferentes de enfrentar el dolor, lado a lado, una última vez, para que puedas discernir con claridad cuál es el sendero que estás recorriendo en este momento o el que eliges transitar a partir de hoy. Por un lado, se extiende el camino del confort, esa vía seductora y engañosa que el mundo y una falsa religión, desprovista de la verdad bíblica, ofrecen con promesas engañosas de bienestar constante, felicidad perpetua y ausencia total de problemas. Por el otro, se presenta el camino de la cruz, el sendero arduo pero glorioso que el Evangelio de Cristo, en su pureza, autenticidad y poder, nos revela y nos invita a abrazar con fe y valentía. El camino del confort
esa senda que evade la realidad ineludible del sufrimiento, concibe el dolor como un mero accidente cósmico, una tragedia sin sentido, una aberración, un error garrafal en el plan de un Dios que, supuestamente, debería habernos concedido una vida inmaculada, placentera y sin sobresaltos. Bajo esta óptica distorsionada, el sufrimiento es visto como una falla en la providencia divina, un error inaceptable que no debería existir en absoluto. El camino de la cruz, en contraste, lo percibe como una herramienta soberana, un instrumento preciso y pleno de propósito en las manos expertas de un Padre amoroso y sabio, un alfarero celestial que moldea con maestría el barro de nuestra existencia para convertirlo en una obra de arte. El primero, imbuido de ira, quejumbroso y sumergido en la autocompasión que lo consume, se pregunta con amargura y reproche: ¿por qué a mí? ¿Por qué tengo que sufrir de esta manera tan cruel? El segundo, con un espíritu de sumisión genuina y una fe inquebrantable en la bondad de Dios, eleva su pregunta al cielo con humildad: ¿para qué, Señor? ¿Cuál es tu propósito divino en esto que me acontece? ¿Qué quieres enseñarme? Este último busca la razón divina detrás de la prueba, no la evasión de la misma ni el escape de la realidad. El primero, absorto en su desesperación, fija sus ojos en las olas gigantes de la aflicción hasta ahogarse irremediablemente en la amargura y el desaliento, sin encontrar salida ni consuelo verdadero, solo más dolor. El segundo, con una fe que trasciende las circunstancias visibles y tangibles, fija sus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y encuentra la fuerza sobrenatural para caminar sobre las aguas turbulentas, desafiando la lógica humana y lo imposible. El primero produce amargura corrosiva, resentimiento profundo y una fe superficial que naufraga sin remedio ante la primera tormenta de la vida, incapaz de soportar la presión. El segundo, sin embargo, genera santidad genuina, una esperanza viva y una fe robusta que, lejos de ser destruida por el fuego de la prueba, es purificada, refinada y fortalecida por la forja de la adversidad, emergiendo más brillante, más resistente y más útil para el reino de Dios. Spurgeon, con su agudeza característica, diría que el sufrimiento es el remedio amargo que el gran médico, el Padre Celestial, nos prescribe con sabiduría infinita y amor incondicional para curar la enfermedad mortal de nuestro orgullo, esa dolencia espiritual que nos impide ver la gloria de Dios y confiar plenamente en Él. El paciente necio, es decir, el creyente que se aferra al evangelio del confort y la autosuficiencia, prueba el remedio amargo, se queja amargamente de su sabor desagradable y, con un gesto de rebeldía y desobediencia, lo escupe, eligiendo así permanecer sumido en su enfermedad espiritual, sin posibilidad de sanidad o crecimiento. El paciente sabio, el verdadero creyente, aquel que comprende la profunda verdad de la providencia divina y la bondad de su Padre, bebe la copa amarga hasta el final, confiando plenamente en que el médico celestial sabe con absoluta certeza qué es lo mejor para él, y que la amargura temporal de la prueba producirá, en su debido tiempo, una salud eterna, una plenitud espiritual que trasciende esta vida y lo prepara para la gloria. Estos son los dos caminos claramente delineados: la rebelión que conduce inexorablemente al desespero más profundo, a la soledad y a la amargura, y la sumisión que abre las puertas a una esperanza inquebrantable, trascendente y llena de gozo. La pregunta ahora ya no es una mera cuestión teórica o abstracta, un mero ejercicio de conocimiento. Se convierte en la interrogante más crucial y personal que puedes formularte a ti mismo en medio de tu dolor actual. Una pregunta que exige una respuesta honesta, sincera y que determinará tu destino espiritual. Y es sobre esta pregunta final y profundamente personal que continuaremos reflexionando a continuación, invitándote a seguir conectado a senderos del Señor para profundizar en estas verdades vitales que te transformarán. La pregunta, entonces, recae directamente sobre ti, justo ahí donde te encuentras, inmerso en la profundidad de tu dolor,
en el crisol de tu aflicción, en el valle de sombra y muerte. ¿Cuál de estos dos caminos, el de la rebelión obstinada o el de la sumisión confiada, estás transitando en este preciso momento de tu vida? Te exhorto a que seas brutalmente honesto contigo mismo, sin autoengaños. ¿Has estado luchando contra la voluntad de Dios, con el corazón lleno de amargura, acusándolo en tu interior por el sufrimiento que te ha sobrevenido, creyendo que Él te ha abandonado? ¿O, por el contrario, te has sometido a Dios con una fe genuina, buscando su propósito soberano en medio de tu dolor, confiando plenamente en su sabiduría y su amor inmutable? Si reconoces en la intimidad de tu corazón un espíritu de rebeldía, de autocompasión que te consume y te paraliza, o de ira velada y oculta contra el Altísimo, el llamado apremiante del Evangelio para ti hoy es el arrepentimiento sincero, un cambio de mente y corazón. Arrepiéntete de haber creído, quizás sin darte cuenta y de forma inconsciente, que tú sabías lo que era mejor para ti, más que el Dios soberano que te creó con amor incondicional y que te salvó con su gracia inmerecida a través de Cristo. Arrepiéntete de haber amado más tu comodidad efímera y tus preferencias personales que la santidad profunda que Él desea forjar en ti a través del fuego purificador de la adversidad. Un amor que te lleva a la verdadera vida. Spurgeon te diría, con su característica franqueza y su sabiduría práctica, que luchar contra la providencia inquebrantable de Dios es comparable al barro inerte que lucha fútilmente contra las manos expertas del alfarero, intentando resistir su propósito. Es una batalla inútil, una lucha autodestructiva que solo causará más dolor, frustración y quebranto. El alfarero celestial te está modelando, te está transformando en un vaso de honor, en un recipiente digno de su gloria, y ese proceso divino requiere inevitablemente presión, fricción y calor para que emerja lo mejor de ti. Vas a continuar resistiendo su rueda, arriesgándote a romperte y a volverte inútil para su propósito redentor. O te rendirás por completo a sus manos hábiles y amorosas, confiando que el resultado final de su obra será glorioso, un reflejo de su bondad, santidad y poder. Tu dolor, por sí mismo, no carece de propósito ni de significado. Solo tú puedes despojarlo de su significado al elegir la rebelión y la amargura. La elección se presenta clara y sin ambajes. Seguir sufriendo con amargura, lo que solo multiplica el sufrimiento, te consume y te aleja cada vez más de la presencia de Dios, sumiéndote en la desesperación más profunda. O rendirte a su voluntad soberana y comenzar a sufrir con una esperanza inquebrantable, lo que produce santidad genuina, un carácter aprobado y te acerca íntimamente a Dios, fortaleciendo tu relación con Él de formas que nunca imaginaste. El sufrimiento, muchas veces, puede ser inevitable en esta vida caída y quebrantada por el pecado, pero la amargura, esa ponzoña que carcome el alma y destruye el espíritu, es completamente opcional, una elección que podemos evitar. Esta es la decisión trascendental que tiene el poder de transformar el valle de la sombra de la muerte, ese lugar de oscuridad y temor, en un fértil invernadero donde florece la gloria de Dios, donde tu fe se robustece y tu testimonio resplandece. Si, por la gracia inmerecida del Todopoderoso, eliges abrazar la senda de la sumisión y la confianza, existe un camino claro a seguir, unos primeros pasos concretos que te conducirán a una experiencia de fe renovada y profunda. Y es sobre estos primeros pasos en este camino de sufrimiento, con propósito, que concluiremos nuestra profunda reflexión. Te animamos a seguir atento a los próximos mensajes de Senderos del Señor, donde la guía divina ilumina nuestro camino hacia la esperanza y la santidad. Si tu elección, después de esta profunda deliberación y autoexamen, es la sumisión incondicional a la voluntad divina, entonces el primer paso crucial no es esforzarse por comprender plenamente el intrincado plan de Dios en cada uno de sus detalles, pues su mente es inescrutable para nosotros. Por el contrario,
el primer paso fundamental es confiar de manera absoluta y sin reservas en el carácter inmutable de Dios, en su bondad perfecta, en su sabiduría infinita y en su soberanía amorosa que orquesta todas las cosas para nuestro bien. Este acto de fe comienza con el arrepentimiento sincero por la amargura que has albergado en tu corazón y con la entrega total de tu dolor, de cada una de tus aflicciones, de tus cargas y de tus preguntas a las manos divinas y poderosas. Es un acto de fe que implica dejar de luchar inútilmente contra la herramienta que Dios usa y entregarse por completo a las manos expertas del artesano divino, el alfarero que te moldea con amor, paciencia y propósito. Acércate a Dios ahora mismo en oración, no con exigencias de un alivio inmediato o con una lista de tus propias demandas y deseos, sino con un corazón rendido, humilde y abierto a su voluntad soberana. Dile a Él con la honestidad más profunda y desgarradora que tu dolor te permite expresar, con la vulnerabilidad de un hijo amado que confía plenamente en su Padre Celestial. Señor, esto duele intensamente y no logro comprender el porqué de esta aflicción en este momento de mi vida. Pero elijo, por fe, confiar plenamente en que tú eres bueno en todo tiempo y soberano sobre cada circunstancia, cada detalle de mi existencia. Perdona mi rebelión, mi autocompasión que me consume y mi tendencia a la ira. Por favor, te ruego, no permitas que este dolor se desperdicie. Úsalo para purificarme, para refinar mi carácter como el oro en el crisol ardiente. Enséñame todo aquello que quieres que aprenda a través de esta prueba, y de alguna manera que mi debilidad se convierta en un lienzo para la manifestación de tu gloria y de tu poder. Entrégale a Él ese angustioso porqué de tu dolor, ese grito de tu alma, y pídele con fervor que te revele el divino para qué. Si hoy, en medio de tu sufrimiento, decides confiar en la soberanía inquebrantable de Dios y someterte a su santa voluntad, declara públicamente tu rendición y tu fe. Escribe aquí en los comentarios, con valentía y fe inquebrantable: Señor, usa mi dolor. Queremos orar fervientemente por una comunidad de creyentes cuya fe sea forjada y fortalecida en el fuego de la adversidad, y no destruida por él, sino que emerja más fuerte y pura. Si este mensaje, con su profunda verdad liberadora, ha logrado infundir propósito en el dolor que atraviesas, te invitamos a que le des un me gusta a este video para que su mensaje transformador pueda alcanzar más corazones afligidos que necesitan desesperadamente encontrar esperanza en medio del sufrimiento. Compártelo con alguien que sabes que está luchando, que se siente solo y que anhela una luz en su oscuridad más profunda. Por último, y de manera crucial, suscríbete a Senderos del Señor y activa las notificaciones. No te quedes fuera de esta comunidad de fe. Aquí continuaremos predicando las verdades robustas y eternas del Evangelio, esas verdades inmutables que tienen el poder de sostenernos y darnos consuelo en las noches más oscuras de nuestra existencia, cuando la desesperación parece acechar. Que el Dios de toda consolación, el Padre de las misericordias y la fuente de toda esperanza, esté contigo, te fortalezca y te envuelva con su paz incomprensible en medio de tu prueba, listo para transformar tu quebranto en una gloriosa manifestación de fe inquebrantable y propósito eterno. No permitas que tu dolor sea en vano. Hazlo el cimiento de tu mayor victoria. Suscríbete ahora a Senderos del Señor y descubre el poder oculto en cada desafío, una verdad que cambiará tu vida para siempre. Tu próxima revelación te espera.